Buenas tardes a todas y a todos. Del Cineclub, metodología, estrategias y herramientas, coordinado por Gabriel Rodríguez y cuyo antecedente es el ABC del Cineclub, que fue publicado por la Filmoteca de la UNAM hace ya varios años. Quiero presentar a quienes nos acompañan. Nos acompañan en el Presidium y preside este acto la licenciada Vanessa Bojorquez López, secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Gracias. El licenciado Hugo Villa Smith, director general de actividades cinematográficas de la Filmoteca de la UNAM. El maestro Gabriel Rodríguez Álvarez, coordinador del Atlas del Cineclub. La doctora Ana Daniela Najmar Rodríguez, profesora investigadora de la UNAM. El licenciado Carlos Narro Robles, subdirector de Extensión Cultural de Radio UNAM y viejo cineclubista. El maestro Luis Manuel Sánchez Orozco, cineclubista del IEMS. Y bueno, yo me presento, Cristian Calónico, director del Procine, que es quien publica este libro. Vamos a iniciar con las palabras del licenciado Hugo Villa Smith. Le vamos a pedir que haga uso de la palabra. Voy a leer una breve semblanza de cada una de las personas que van a hacer uso de la palabra hablando sobre este libro, comentándolo. Como les dije, este libro tuvo sus orígenes o sus antecedentes en una publicación de la Filmoteca de la UNAM y generosamente nos permitieron usar como base esa publicación para llegar a este libro que está, digamos, tiene otras cosas, es diferente, pero la base es aquel ABC del Cineclub. Hugo Villa se desempeñó como gerente de producción en diversas películas, entre las que destacan La leyenda del zorro, Por la libre y El cometa. Ha sido director de producción en el IMCINE y en el Festival de Cine de San Cristóbal de las Casas. Recientemente dirigió el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Durante su gestión como director general de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, implementó la política audiovisual para la ciudad, su ley de filmaciones y el reglamento, así como los programas de Procine. Actualmente es director general de actividades cinematográficas de la UNAM. Pido por favor, Hugo, que hagas uso de la palabra. Muchísimas gracias, les agradezco mucho, por supuesto, secretaria, me da mucho gusto estar aquí, Gabriel, sin duda, Cristian, Carlos, Ana, por supuesto, muy honrado de estar en este museo. Chema, muchísimas gracias. Hacía una pandemia que no nos vemos, me alegra mucho. Nuestra vecindad de Chema y mía está marcada un poco por los desastres. Ya algún día se los contaremos, los dos con unas grandes sonrisas, porque al final siempre terminamos en condiciones bastante agradables, pero bueno. Respecto a la presentación del libro que nos tiene aquí reunidos, hace poco más de 60 años, quizá un poquito más, pero de manera menos formal, que la UNAM, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y la propia Filmoteca y el antecedente de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, el CUEC, y diferentes escuelas y museos, se han ofrecido no solamente funciones de cine en los auditorios y en los diferentes salones de clase, sino también publicaciones, programas de radio, cursos, exposiciones y, por supuesto, dedicado todo esto al cine como un lenguaje en la cultura popular, en la historia, en el espectáculo y como un testimonio social. Los cineclubes universitarios durante muchos años programados a partir del propio acervo de la Filmoteca, de su acervo y de su laboratorio, que podía ser duplicados relativamente económicos en formatos más o menos portátiles en esos tiempos, cuando se hacían todavía en 16 milímetros, dependían por completo de la Filmoteca. Ahora, por supuesto, eso fue formando poco a poco a
los diferentes encargados de los cineclubes de cada una de las facultades cuando los tuvieron y de algunos de los centros de investigación que lo tuvieron, se fueron capacitando y fueron aprendiendo qué es lo que podían tener disponible, qué es lo que les gustaba a sus públicos y cuáles eran las conversaciones con las que tenían que rellenar la experiencia cinematográfica, de modo que no se tratara de experiencias vacías, de experiencias en las que solamente se entra, se ve la película y uno se va para su casa, sino que sirvieran justo como buen cimiento para debates que nos llevaran a entender, por supuesto, la construcción de la narrativa cinematográfica fuera de no ficción o fuera de ficción e incorporarla al desarrollo diario de la vida universitaria. Como parte de ese patrimonio de estos carteles, de los diferentes cineclubes que se hacían en los viejos mimeógrafos primero y después ya en los sistemas de fotocopias, en estas páginas se reunió una muestra muy elocuente de la gráfica de Cineclub que forma parte del Centro de Documentación de la propia Filmoteca. Desde su edición como ABC de la guía para entusiastas del Cineclub en 2016, este libro ha querido despertar inquietudes y vínculos con otras artes y lenguajes, fomentar, por supuesto, el gozo estético y la crítica, celebrar la creatividad cinematográfica y caracterizar el trabajo colectivo como un motor de integración comunitaria, académica y social. Y aquí me desvío un poco del tema específico que dio origen al libro, esto es del antecedente del libro, que es el que aporta la Filmoteca para esta nueva edición, y me gustaría invitar un poco a la reflexión. El Cineclub efectivamente tenía no solamente una función social de convivencia, sino también una función social de aglutinamiento. Hoy que estamos ante una oferta masiva, descomunal, de diferentes plataformas, todas con diferentes mecanismos de cobro, diferentes mecanismos además para medir qué es lo que cree esa plataforma que todos nosotros vamos a querer ver el cine, el repensar la función de quienes acercan el cine de manera curada, cuidada y temáticamente unificada a las audiencias y le dan una razón al cine de relacionarse con sí mismo y de relacionarse, por supuesto, con el resto de las vanguardias artísticas con las que convive y que son igualmente importantes. Creo que estamos justo ante ese momento fundamental y creo que en ese sentido esta recopilación, esta nueva edición mejorada y aumentada de aquel viejo manual para cineclubistas, creo que llega en un gran momento porque justo lo que necesitamos es saber por qué tenemos que dar cine de una manera que no sea consumido como si fueran avenidas de río, ¿no? Que sea consumido de una manera discriminada, cuidadosa, pensada y de algún modo unificada a través de los temas y de su relevancia social. Muchísimas gracias y de nuevo muchísimas gracias, por supuesto, a la Secretaría de Cultura de la ciudad que se haya subido a este patín y que hayan querido reacercar al cineclubismo de una manera editorial también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hugo. Siempre ha habido una gran colaboración entre la Filmoteca y Procine y esperemos que pues, tengamos muchas cosas más en común y muchos libros más en los cuales colaboremos. Ahora voy a dar la palabra a la doctora Ana Daniela Ahmad. Ella es licenciada en Historia por la UNAM y realizó la maestría y el doctorado en estudios latinoamericanos en la misma UNAM. Sus líneas de investigación se han enfocado en los estudios visuales, la comunicación intercultural y la relación de la historiografía del cine con los medios de comunicación en América Latina. Es docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma UNAM y ha publicado diversos artículos en revistas científicas indexadas y capítulos de libros. Ana, por favor, te pido que hagas uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, es un poco raro hablar con el cubrebocas. Yo todavía no me acostumbro, pero bueno, vale la pena por el encuentro y por estar aquí compartiendo con todas y todos esta tarde. Estoy muy feliz y agradezco la invitación. Me gustó mucho, conocía el ABC del Cineclub, pero me parece que este texto se enriquece, sobre todo con una perspectiva historiográfica, histórica, que es algo que a mí me llamó mucho la atención y me ha gustado muchísimo. Pero bueno, también creo que hay una dimensión
política y una dimensión de búsqueda de lo común, que es algo que también me llamó y me ha gustado mucho de este libro, ¿no? Entonces, bueno, un atlas es una colección de mapas, ¿no?, que se agrupan, que se presentan en forma de libros, y en efecto este atlas es una colección de mapas, ¿no?, distintas vías por las que podemos llegar y acceder a la experiencia del cineclubismo, como una experiencia histórica, pero también como una experiencia política presente, que creo que es algo muy importante, que está en el centro y en el corazón de la propia práctica del cine desde sus orígenes, ¿no? La posibilidad de estar con otras, con otros, y que en medio de esta pandemia es algo que se extraña, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un atlas como mapa, ¿no? Ahorita voy a hablar un poco de las características que me llamaron la atención, pero también me parece que es un montaje, ¿no?, que articula ciertos elementos diferentes, ¿no? El montaje de experiencias de cineclubismo, de herramientas, de metodologías, ¿no? Y bueno, también me parece que este atlas es una red, ¿no? Y se puede presentar y se puede leer también como una red para tejernos entre las personas que nos gusta el cine, ¿no?, para tejernos con los que hacen cine, para tejernos con instituciones, ¿no? Entonces, creo que ese elemento de red es un elemento importantísimo. Me parece que además esta noción de red remite a la potencia de lo común y lo colectivo, ¿no? Entonces, para mí, esta potencia de lo común y lo colectivo subyace a la experiencia del cine, pero en efecto, con la forma de cineclub, toma mucho más fuerza. No solo, como decía Hugo hace un momento, no solo es ir al cine, sino llegar y ir, estudiar, prepararse, ¿no?, ver la película y tener la posibilidad de discutirla con otros y otras, ¿no? Y en ese sentido, también este libro es una herramienta. Yo lo leí también desde la óptica de profesora, ¿no? Y ahora en este momento creo que se ha vuelto una exigencia encontrar alternativas para la práctica docente, y creo que aparte de la noción de cineclubismo como forma específica, estas herramientas sirven muy bien para la docencia, ¿no? Vemos un catálogo donde podemos encontrar películas en línea, cómo descargarlas, cómo acercarnos a estas experiencias e incluso metodologías, ¿no?, como el cineforo, como para leerlas y practicarlas con los y las estudiantes, ¿no? Creo que la propia noción de cineclub y el cineclub como forma de conocimiento, como la carta que escribe Cristian Calónico al inicio del texto, donde hace referencia a que el cineclub es una forma de conocimiento, me parece que es un elemento fundamental de este texto, ¿no? Y bueno, las herramientas que presenta son muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, esta dimensión pedagógica, esta dimensión también vinculada a las estrategias de enseñanza, creo que es uno de los elementos más importantes. Bueno, el marco legal también, ¿no? Esta dimensión ética vinculada al marco legal y la colección de documentos legales que también hay dentro de este texto es fundamental, y además es interesante también acercarse a los documentos legales en un contexto articulado por la noción de cineclub. Y finalmente, uno de los elementos que a mí también me gustó muchísimo de este atlas del cineclub es que esta red se mete en la propia historia del cineclubismo en México, ¿no? Traza líneas o hace una arqueología profunda a través de textos muy importantes, como el texto de Aurelio de los Reyes sobre la idea de los cineclubes en la etapa muda, o la idea de la Sociedad de los Cinéfilos del propio Gabriel, que son muy, muy importantes para ver esta dimensión, ¿no? Esta dimensión histórica de la propia práctica del cineclubismo, que es una práctica viva y presente. Entonces, bueno, a mí esta parte de la historiografía del cine es algo que me apasiona, y bueno, descubrí muchas cosas, elementos que había discutido con el propio Gabriel en otros espacios sobre, por ejemplo, la presencia de Eisenstein en México, ¿no?, la relación del cineclubismo con esta presencia y esta apropiación de la herencia de Eisenstein, bueno, muchos otros elementos que se pueden descubrir también de la propia historia del cineclubismo, que tiene que ver con la historia de los espectadores, pero también de la propia realización de cine. Y bueno,
la lectura historiográfica no solo se queda en esta historia narrada, sino que el tomo está acompañado de una serie de carteles que si nos detenemos a mirarlos detenidamente, también nos están narrando de una historia de la circulación de las películas, ¿no? A mí me apasiona, como se mencionó, el cine latinoamericano, y bueno, en los carteles al interior uno puede ver qué películas estaban viendo desde los años 30, 40, pero sobre todo en los años 70, 80, ¿no? En la UNAM, en distintos cineclubes de la Ciudad de México, y esa es una historia que está ahí, que se cuenta también por esta gráfica del cineclubismo. Y bueno, me parece que este es un texto también militante, ¿no? Por una lucha ciudadana, por las imágenes, por el acceso a ella, por una lucha que reivindica la posibilidad de reunirnos y compartir, ¿no? Y discutir y pensar también en torno y por el cine, y también participar de eso que siempre nos regala la experiencia cinematográfica, que es la imaginación de lo nuevo, ¿no? Y esta reivindicación de lo colectivo, pues es fundamental en este momento en que la segregación, la desarticulación, ¿no? Está presente por muchos elementos, sobre todo por la violencia, ¿no? en la que se vive la práctica en este momento, la práctica de la experiencia frente al cine y la práctica de vida diaria, ¿no? Bueno, en ese sentido me parece que es una herramienta fundamental, me gustó muchísimo. Y nada más para terminar, y a lo mejor si hay un espacio para discutir, creo que la experiencia de América Latina es muy rica y a lo mejor sería interesante profundizar más en la relación con el cineclubismo, ¿no? Recuperábamos hace en alguna discusión la propia idea de Paulo Antonio Paranaguá, quien decía que los nuevos cineastas, los cineastas de las generaciones de los nuevos cines, antes de ser nuevos cineastas, fueron nuevos espectadores, ¿no? Por su relación con el cineclubismo y cómo a través de mirar películas pudieron generar cambios y pudieron generar la revolución de los nuevos cines, ¿no? Y bueno, esta experiencia también se puede replicar y se replican muchas experiencias, por ejemplo, el Cineclub en Viña del Mar que dirigió Aldo Francia, etcétera, etcétera, que sería interesante para un siguiente tomo recuperar más allá de Brasil, porque claro, la experiencia brasileña es interesante, pero estas experiencias de apropiación colectiva y de miradas colectivas en torno al cine. Creo que ya me extendí mucho, ya Cristian me está echando ojo. Es que me emocionó, me gustó mucho el texto, agradezco la invitación y bueno, seguimos discutiendo, platicando. Gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, ahora le voy a dar la palabra al maestro Luis Manuel Sánchez Orozco. Él es licenciado en Comunicación Social y maestro en Comunicación y Política por la UAM Xochimilco. También estudió Letras Hispánicas en la UNAM. Ha participado en talleres de investigación y de promoción de la lectura y la creación literaria y ha colaborado como consultor e investigador en temáticas relacionadas con los fenómenos mediáticos y consumos culturales. Cuenta con diversas publicaciones en temas artísticos. Es fundador y programador del Cineclub Sinergia del plantel Benito Juárez en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Por favor, Luis Manuel. Gracias. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Bueno, también hoy vengo representando a la red de cineclubes del Instituto de Educación Media Superior, la institución educativa a la cual pertenezco. Agradezco muchísimo la invitación a esta fiesta y bueno, seleccioné y conjunté unas palabras que voy a compartir en esta fiesta con ustedes. A manera de un juego alquímico, quienes hacemos cineclubismo vamos descubriendo cómo se transforman las intenciones por compartir el apasionamiento por el cine en un trabajo arduo e inacabable. Luego, hacer ese trabajo arduo e inacabable se nos descubre como una pasión que se alimenta a sí misma sin hartazgo ni saciedad. Quienes nos observan piensan que lo hacemos para escapar de las obligaciones y de las actividades realmente productivas. Somos, bajo la lupa de esas percepciones, personas ociosas y despreocupadas. Nada más distante
La cinefilia y la labor cineclubista involucran no solamente una enorme cantidad de acciones, procedimientos y premisas que encuentran tiempo y espacio entre nuestras demás actividades cotidianas, laborales, escolares, personales. Dicho cúmulo también constituye una batalla por transformar la realidad circundante. Seleccionar una película entre muchísimas tantas, delimitar los momentos significativos del filme, pensar en las claves de lectura para el público y en la multiplicidad de la recepción, ubicar los mecanismos de divulgación, los tiempos, los espacios, conocer y conseguir los recursos y las tecnologías, sopesar las derivas y las dificultades, etcétera, son solo algunas de las acciones que involucra el quehacer de un cineclub. Sumemos otras intencionalidades que requieren mayor rigor, adquisición y estímulo de competencias: la formación de públicos, la propuesta de temas para la reflexión crítica, la moderación del diálogo generador de aprendizajes, entre otras tantas. Por lo anterior, el Atlas del Cineclub constituye la evidencia material de la labor cineclubista. Es imperativo entonces agradecerle a Gabriel Rodríguez haber emprendido esta tarea titánica que representa compendiar historia, trayectorias, momentos, sitios, metodologías, herramientas, etc. Uno de sus más grandes méritos radica en que no es una obra elaborada desde la comodidad de la contemplación, sino desde el involucramiento directo y constante. Gabriel ha hecho trabajar la pluma y la tinta arqueológica después de haberse vestido el sobretodo y sin quitárselo siquiera. Como apasionado del cine, como cineclubista, como docente y además con la enorme generosidad que ejerce en cada una de estas trincheras, ha sabido conjugar en esta obra la experiencia del trabajo colectivo, el acento pedagógico, la formalidad institucional y la provocación gozosa. Hay también en este libro una intencionalidad común: hacer de la experiencia de ver, de compartir y de dialogar sobre el cine una posibilidad para que nuestra realidad compartida transite hacia horizontes venturosos, menos violentos, más justos, equitativos y libres. Cada lector y lectora que revise, lea y disfrute este libro puede encontrarse y reconocerse en él, pues, como todo atlas, contiene la magia que evocan las geografías de la experiencia, así como desata las promesas novedosas de travesías y aventuras. Esta cualidad lo convierte también en un libro de crónicas singulares e inagotables, en un detonador de preguntas y reflexiones, así como en una concentración de orgullos y alegrías. Es un libro de arena que en su sencillez infinita no angustia, sino que llena de satisfacciones, de sorpresas y que revitaliza la memoria y los empeños. En lo personal, y bueno, será también la experiencia de mis compañeros de la red seguramente, las páginas de este libro, en un primer momento, me hacen pensar en esa pregunta clave de tintes socioanalíticos que Gabriel realizó en alguna de nuestras primeras conversaciones. ¿Cómo aprendimos a ver cine? Esta pregunta me hizo recordar las películas vistas en la infancia y las vivencias contextuales, en mis incursiones a las grandes salas de cine, en los cineclubes escolares y los maratones cinéfilos de centros culturales. Luego, las páginas del libro siguen provocando mis recuerdos hacia esa llama que un día empezó a crecer, se volvió fogata y derivó incendio. Vino la intencionalidad más clara de replicar la pregunta con mis estudiantes, la ratificación de que esa idea de hacer un cineclub en la institución donde laboro era una feliz locura. Pienso con más páginas recorridas de este atlas en los talleres en Filmoteca, en el encuentro con otras personas que teníamos preguntas y propósitos similares, en cómo conjuntamos nuestros impulsos para compartir experiencias, intercambiar películas y lecturas, formar una red, ¿por qué no?, dijo Gabriel en aquel entonces, repartir tareas y responsabilidades con mis compañeras y compañeros, hacer un encuentro por y para estudiantes de distintos planteles, visitar organizaciones independientes como Contra el Silencio Todas las Voces, establecer vínculos con instituciones y festivales de renombre, programar películas ya sin recurrir al mercado informal o a la reproducción clandestina, hacer cineclub para dar clases, algo que en el GEMS denominamos cine en el aula, hacer cineclub con el diseño de actividades lúdicas para generar debates y reforzar la criticidad, hacer cineclub con las mamás y los papás de estudiantes para promover relaciones más sanas entre quienes integran las familias y las comunidades vecinales,
ser parte del circuito del Ariel hace 2 años y recibir la invitación a la entrega del galardón en Cineteca Nacional con la compañía de jóvenes de preparatoria con rostros rebosantes de sorpresa y sonrisas. Participar con otros festivales, tener la idea desquiciada y ejecutarla también de manera desquiciada, hay que reconocerlo, de organizar un festival de cine en línea para nuestros estudiantes llamado Cinema de Verano, aprovechando el confinamiento pandémico, conversar con estudiantes, docentes y cineastas en ese evento maratónico, hacer la edición 2021 del festival, en fin. Estoy haciendo una síntesis de acontecimientos que para mí y seguramente para mis compañeras y compañeros de la red está en este atlas que hoy nos convoca. Y cada página de este atlas me confirma que esta aventura puede ir más allá de donde alcanza la mirada, porque el talante de este libro nos insta a mirar lo desconocido como una tarea. Señala Borges en las primeras páginas de su atlas personal: no hay un solo hombre que no sea un descubridor. Empieza descubriendo lo amargo, lo salado, lo cóncavo, lo liso, lo áspero, los 7 colores del arco y las 20 y tantas letras del alfabeto. Pasa por los rostros, los mapas, los animales y los astros. Concluye por la duda o por la fe y por la certidumbre casi total de su propia ignorancia. Cierro la cita de Borges. Tenemos tanto por aprender y experimentar en este universo de cineclubismo en permanente expansión. Hoy se ha encendido una antorcha que nos guía. Es este atlas. La presentación de este atlas es una convocatoria para seguir escribiendo la historia cinéfila y cineclubista con mayor empeño y convicción, una historia singular y colectiva, porque sí, porque lo disfrutamos, porque es necesario y porque seguramente Gabriel se acomodará la piel de león sobre los hombros y recibirá emocionado esa labor que hagamos, que él también hará, para conjuntarla en el tomo 2 de este atlas felizmente abierto para su permanente continuación. Muchas gracias por la luz, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Manuel. Ahora vamos a dar la palabra a Carlos Narro Robles. Él participó en el Cineclub Economía, no quiero decir los años, pero él lo dirá ahorita, él lo contará la historia. Colaboró en el Departamento de Actividades Cinematográficas de la UNAM, desarrolló el circuito de salas de arte con el Cinematógrafo del Chopo, las salas Julio Bracho, José Revueltas y la Casa del Lago. Imparte clases en la FAD, la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, antes CUEC, y ahora es responsable de actividades culturales en Radio Universidad, en donde coordina el Cineclub Radio Cinema. Carlos, gracias por acompañarnos y tienes la palabra. Muchas gracias más bien por la invitación. Realmente me hace feliz, me hizo feliz la publicación de este primer tomo del Atlas. Ya espero los otros 3, ¿no? Porque veo por ahí en los números que van a ser 4, y me alegra esa posibilidad. Cuando venía hacia acá, o cuando iba a iniciar mi viaje hacia el centro de la ciudad, que no había hecho en 17 meses, no sin cierto temor, porque estamos en un punto muy elevado de los contagios en la epidemia, y le comenté a alguien querido y lo invité a acompañarme. Y primero me dijo sí, cuando le dije voy a presentar la presentación de un libro. Y luego cuando me preguntó de qué era el libro, que le dije que era del Atlas del Cineclub, me dijo: ahí vas a encontrar a todos los vagos y tus amigos cinecluberos. Entonces, no lo iba a comentar eso, pero cuando oí la anterior presentación, la de Luis Manuel, pensé que yo había recibido con mucho agrado esa manera de definirnos, porque no le veo mal a la vagancia, pues, ¿no? O sea, no le veo mal, al contrario, creo que ciertamente sí, los cinecluberos necesitamos mucho de la errancia que tiene la vagancia, ¿no? Que sería difícil que nos planteáramos una actividad como esta
si no fuera porque tenemos la capacidad de movernos de un lado para otro y demás, ¿no? Podemos saltar del expresionismo alemán al cine contemporáneo de Dinamarca de un mes a otro en nuestras presentaciones, o en el mismo mes, en el mismo ciclo, cuando decidimos establecer una visión temática, pues vamos a recordar muchas épocas, muchos países, muchas nacionalidades y demás. Entonces sí creo que la idea del cineclub es un poco cartográfica también, como la idea del Atlas. Es un poco la idea de ir haciendo mapas y tejiendo cosas. La pasión por el cine es algo que una vez que te pega, y lo sé, veo aquí a muchas caras que comparten conmigo ese asunto, de tal manera que para los que tienen otra manera de mirar el cine y demás, lo nuestro no es normal, es un vicio, es una enfermedad. La cinefilia desborda los límites de la normalidad. Y si de por sí ya el cine es esa pasión que para algunos pueda considerarse insana, el cineclubismo es además la necesidad de compartirla. Y voy a usar una palabra que en este momento seguramente es inapropiada: la necesidad de contagiar esa enfermedad que padecemos. Entonces creo que sí, el cineclubismo es errático y es apasionado, y es esa necesidad de compartir. No tengo temor a decir que empecé en los cineclubes en el año 73, en el Cineclub de Economía, pero llevaba ya cuando menos 4 años en el que ya había sucumbido a la idea del cineclub como público, ¿sí? Ya estaba yo permanentemente en aquel tiempo. Los cineclubes nos vendían una tarjeta para 5 funciones o 4 funciones o como fuera, le llamábamos abono a eso, y yo siempre procuraba tener mi abono por 10 pesos, fíjate que te acuerdas bien, 10 pesos, y la función suelta costaba 5 pesos, entonces por supuesto que al final te salía la mitad de haber comprado el abono. Guardo un par de esos abonos que yo creo que los debes tener tú, yo creo que son perfecto lugar para el tomo 2 del Atlas. Entonces, uno de esos además, por ejemplo, es el estreno mundial fuera de Cuba de 79 primaveras, de tal manera que ni siquiera tenía nombre para su explotación en el extranjero. Era simplemente un noticiero ICAI, 79 primaveras, que se llamaba Ho Chi Minh, que era por el cumpleaños de Ho Chi Minh. Después ya se llamó 79 primaveras porque gráficamente lo desarrollaba Santiago Álvarez dentro de la película. Pues bueno, pues en esos años, quizá en el año en el que cumplió 79 años Ho Chi Minh, fue el año en el que empecé a ser más cercano al cineclub. Eso debe haber sido en el año 72, y ya en el año 73 ya pasé a encargarme de la programación del cineclub. No, era en el Justo Guevara, Che Sierra, combinaba los dos nombres entonces, y en el Auditorio Ho Chi Minh sí hicimos otro cineclub, los mismos que organizamos el Cineclub de Economía, organizamos lo que llamamos el cineclub interno, y era un cineclub estrictamente apegado a los programas de estudio de la carrera de Economía. Entonces hicimos todo un semestre, por ejemplo, una revisión
de historia económica, basándonos en películas en las que era el feudalismo, el esclavismo, en fin, ¿no? O sea, seguíamos el programa de estudios y pues le dábamos ese carácter estrictamente de lo que podía interesarle a los que no les interesaba el cine como tal, pero sí les interesaba en cuanto al apoyo a sus materias. Entonces, esa pasión me desbordó, yo diría nos desbordó, porque en ese año que decidí hacer el examen de admisión del CUEC, lo hicieron también Pancho Ogen, que era del Cineclub de Filosofía, y Javier Muret, que también era de Economía, y nos fuimos a la escuela de cine, ya era mayor esa necesidad. Pero nunca dejé de tener contacto con los cineclubes, y siempre, a los lugares donde llego, pretendo que se puede, y los hago, cineclubes. Sí, incluso ahora en radio, los últimos años, y el año pasado una experiencia interesante que tuvimos en línea también, con la presentación de películas que están en una plataforma gratuita, en YouTube. Entonces le pedíamos al público que desde una semana antes anunciábamos, y finalmente me reunía con alguien que tenía gran afinidad para el tema. Lo inicié con una joven cineclubera que aquí nos está viendo, Jessica Rito, y abrimos con una película de dónde, de Kaurismäki, ¿verdad? Sí. Y fue muy bonito porque entonces, a través del Facebook Live platicábamos y recibíamos las preguntas del público y demás. Fue una bonita experiencia. Entonces yo creo que el cineclub se va a seguir adaptando a lo que pase. ¿Sí? Incluso en todos estos tiempos yo diría que ya hay muchas formas de cineclub que antes no pensábamos. Pero yo creo que cuando 4 amigos se ponen de acuerdo en que van a ver una película, ya hay un cineclub. Cuando una pequeña banda juvenil dice vamos a ver todas las películas de la Guerra de las Galaxias, y se avientan un maratón de toda la noche viendo películas y las están platicando, analizando, discutiendo, esa es una forma de cineclub. Entonces el cineclubismo es una actividad absolutamente viva. Y el libro de Gabriel, yo sé que él se pone como compilador, me queda clarísimo que es un libro de autoría tuya, en el que has tomado unos textos de algunos otros, pero la simple concepción de este atlas ya es un trabajo titánico. ¿Sí? Haber decidido hacer este libro, y lo vamos a ver seguramente con los siguientes 3 tomos, ¿no? Lo vamos a ver, ¿no? Es un trabajo titánico, es un trabajo de recopilación gigantesco y puede tener muchos colaboradores. Pero yo te lo agradezco, es una gran cosa. Y prácticamente no reconozco a Cineclub, ¿no? Sí sé que está aquí adentro, pero la dimensión que toma es una dimensión extraordinaria. La cantidad de documentos recopilados de gente que habla sobre, o de asociaciones de cineclubes de todo el mundo que proponen cosas en términos de la labor, la recopilación de los carteles, la recopilación de muchas cosas, lo hace un libro de características únicas. Y es un libro que nos va a acompañar durante mucho tiempo, obviamente, porque no es un libro que nos lo aventamos de un tirón y se queda ahí en el librero ya para el resto de las generaciones, sino es un libro de consulta, un libro de placer. ¿Sí? Es un libro, lo abras en la página que abras,
vas a caer en ese descarado placer de la lectura. Sí, es una gran felicidad verlo. Tuve mucho gusto de que me invitaran, le agradezco a Procine que me hayan extendido la invitación, porque realmente es un tema que me apasiona, que me encanta, que disfruto. Y a ti te agradezco que lo hayas hecho y que lo vas a seguir haciendo. ¿Sí? Es una gran cosa. El Atlas del Cineclub es algo que va a formar parte de todos los libreros de los cineclubistas, sin duda alguna. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora vamos a dar la palabra a la licenciada Vanessa Bojorquez López, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Ella es egresada de la licenciatura en Artes Plásticas por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, del Limbal. Como promotora cultural ha colaborado en recintos como el Laboratorio Arte Alameda de Limba, el Museo Universitario de Ciencias y Artes y el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM, el MUAC. Fue asesora en la investigación sobre alfabetización visual y arte rupestre de la UNESCO en México y coordinadora de cultura del Sistema de Transporte Colectivo del Metro. Actualmente es la secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Vanessa, por favor. Buenas noches, creo que ya son, a todas y todos. Saludo con mucho cariño a Hugo, a Gabriela, a Ana, a Carlos, a Luis Manuel, a Cristian Calónico, a José María, que nos permite estar en este recinto de la ciudad, a muchas personas que estoy viendo, a Jorge y con profunda admiración a Lucía, que no la había visto hace varios años. Y es para mí un día muy importante, porque siguiendo con la elegancia de Calónico, de no decir las fechas ni los tiempos, que creo que es de una elegancia que siempre hay que considerar, Gabriel y yo somos colegas de conflictos desde hace muchos años, y colegas de alegrías, y colegas de música, y colegas de cine. Pero en particular, el mucho más joven Gabriel era un Gabriel con el que convivíamos desde una infancia, donde no nos entendíamos infantes, ahora nos damos cuenta que éramos súper chiquitos, donde desde niño empezaba a hablar del cineclubismo, y cada vez que íbamos a cualquier lugar decía el cineclubismo, y todos hacíamos un enorme esfuerzo desde nuestras limitaciones, desde nuestros talentos y desde nuestras carencias, de tratar de entender qué era lo que nos quería decir, y todo el tiempo estaba en donde teníamos que abrir un cineclub y cuál era la experiencia en el Estado del Norte, que siempre me trato de acordar y no lo recuerdo, en donde ahí se había gestado realmente el tema del cineclubismo y cómo había llegado a la Ciudad de México. Y desde que yo recuerdo a Gabriel, es un Gabriel que era un apasionado, y voy a citar esta hermosa frase que dijo Carlos, de alguien con una necesidad de contagiar la enfermedad del cineclubismo. Y este Gabriel, que no solo era un joven taciturno con un apego hacia una plática del cineclub, sino era un joven que además se dedicaba a trabajar y a abrir fronteras y a buscar espacios donde este diálogo que tenía él todo el tiempo en su cabeza podía encontrar otros ecos de la manera tan poética de la que hablaron hace unos momentos, de la forma en la que Ana expresó una narrativa histórica apasionada, desde la experiencia que al oírte, Carlos, me parece que es muy claro que no tiene edades y no tiene épocas, que la experiencia va siendo exactamente igual con la persona más joven que esté aquí hasta la persona con más años de felicidad en el cineclubismo. Pero Gabriel sí hizo algo
que me parece ejemplar. Se dedicó a volverlo un método de trabajo, un método de estudio, un método de pensamiento, donde además siempre estaba acompañado de personajes que yo no he tenido la posibilidad de volver a ver, pero que los recuerdo, que eran estos jóvenes que hablaban entre cineclubismo y después mezclaron un periodo de luchas, y después estaban construyendo ya espacios y ya estaban haciendo libros. Y esta vocación que por supuesto, hace ratito lo estaba comentando Luis Manuel tan poéticamente, el tema de esto que podría resumirse en una pasión, pero una pasión que se convirtió en un método de trabajo y que hoy más que nunca, en una condición donde repensamos, replanteamos y reconsideramos la cultura, nos damos cuenta que quienes adelantaron el trabajo son las gentes del cineclub, porque quienes se habían enfrentado a pandemias diferentes, a pandemias quizá de la falta de apoyos institucionales, quizá de la falta de apoyos familiares, quizá de la falta de audiencias, quizá de la falta de comunidades o de espacios, o de tener mejores películas, o de adquirir otros espacios para poderlas proyectar. Ese trabajo lo adelantó en gran medida Gabriel y por supuesto todas y todos ustedes que seguramente son gente apasionada del cineclub. Y ahora que estamos hablando de un atlas nos damos cuenta que lo que necesitábamos para cualquier ejercicio artístico, para cualquier planteamiento de una política cultural en cualquier lugar del mundo, era un atlas. ¿Cómo íbamos a trabajar? ¿Qué hacíamos si pasaba esto o no pasaba esto? Y resulta que ahora tenemos algo que por supuesto se volverá de las bibliotecas, de los cineclubs, que por supuesto será abono importante para generar la flor de mayores y mejores cineclubs, que por supuesto tendrá un impacto cinematográfico, pero que sobre todo se va a volver un método de trabajo para aquellas disciplinas donde no se habían hecho atlas, donde no se consideraban formas diferentes de trabajo y donde en muchas ocasiones, en muchas otras sí, pero no se había detenido a uno a pensar cuáles eran los métodos que teníamos que hacer cuando las fronteras cambiaban, cuando nuestra normalidad cambiaba, cuando nuestro entorno cambiaba. Y esos permanentes cambios que tiene el cineclubismo, esta búsqueda de espacios, esta apertura de fronteras, este diálogo a veces con quienes se tapan los oídos y este diálogo con quienes los abren y abren los ojos, es lo que nos da el atlas. Yo estoy profundamente honrada en saber que te conozco desde niña y que desde niña sé que eres un apasionado del cineclubismo, que has sido probablemente la persona más íntegra que yo haya conocido en una condición de ser claro en la disciplina y la meta, y profundamente agradecida y aquí debo decirlo, a la Secretaría de Cultura y a Procine, porque gracias a condiciones como Procine y que haya apoyos para que se puedan generar este tipo de publicaciones, tenemos hoy un ejemplar que va a ser un ejemplar fundamental para los tiempos que siguen desde cualquiera de las disciplinas artísticas. Entonces no me queda más que decir enhorabuena, aplaudirte como siempre, admirarte como siempre, recordarte desde los espacios independientes hasta los museos donde llevabas el proyector de 16 milímetros que se descomponía cada 10 minutos y donde estábamos llevando, y estabas tú llevando más bien, cine a todos los lugares y dijeron tantas frases bonitas que espero por lo menos guardarlas en mi cabeza siempre como un tesoro, pero profundamente agradecido de la enseñanza de las palabras que hoy se han dicho, profundamente agradecida de que tengamos un libro fundamental para la ciudad, un libro pionero en muchos sentidos, y creo que es muy importante resaltar el trabajo de Cristian Calónico en Procine, un trabajo que cada vez es más visible, pero que además es un trabajo constante de estar apoyando la oferta independiente cinematográficamente en festivales y también desde los espacios de investigación que hoy resultan tan importantes y aleccionantes en la vida cultural y artística. Y de parte de la Secretaría de Cultura, celebrar el que tengamos este libro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Vanessa. Bueno, yo nada más quiero hacer una pequeña aclaración. Sí vamos a tener un tomo 2 y tomo 3 de Gabriel, pero este tomo dice tomo 1 porque forma parte de una colección que abrimos en Procine, de la cual ya hay un segundo tomo, que es otra investigación de otros autores, y hay un tomo 3. Entonces los siguientes de Gabriel tal vez sean el tomo 4 y el tomo 5 de esta colección, pero bueno, nosotros quisimos abrir una colección de Procine, vamos a ver a cuántos llegamos hasta el año 24, cuántos tomos logramos reunir. Y bueno, y también quería decir que bueno, una de las tareas fundamentales de Procine pues es impulsar espacios alternativos que trabajen como cineclub, ¿no? Para eso damos cursos, damos talleres, y creo que este libro viene dentro de ese espíritu. Hace 2 años pues, se hizo el Festival Cinema Ciudad de México, toda la actividad académica la enfocamos también al cineclubismo, ahí invitamos a todos los compañeros, nuestros contemporáneos cineclubistas de la UNAM, y sí los logramos juntar a todos, y bueno, pues este libro pienso que va a ser una herramienta fundamental para el trabajo que venimos haciendo. Y con Gabriel pues hemos coincidido en diferentes momentos, en algunos nos conocíamos, sabíamos qué hacía cada quien, pero bueno, ha sido una coincidencia afortunada que desde que llegamos a Procine pues hemos tenido una colaboración muy estrecha, no solamente en esto, sino en los proyectos de alfabetización audiovisual. Entonces, bueno, ahora sí voy a presentar al autor del libro, que es Gabriel Rodríguez Álvarez, y después vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si tienen preguntas, por favor, no sé si podemos pasar tarjetitas para que sea más ágil y aquí las podamos leer. Gabriel Rodríguez Álvarez es licenciado, ya necesito mis lentes, en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y maestro y doctorante en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Durante 6 años estuvo a cargo de la planeación académica de la Cátedra Ingmar Bergman de la UNAM en las áreas de cine y teatro. Ha participado en diversos congresos, seminarios y talleres, y sus investigaciones y publicaciones se han enfocado en el cine, la fotografía, la lucha libre, la cultura urbana y el cineclubismo. Actualmente es profesor de Sociología del Cine en la UNAM y secretario general de la Federación Internacional de Cineclubs. Gabriel, por favor, tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a tener que leer porque si no aquí estaré rompiendo en llanto cada 20 segundos. Es un día muy esperado también, qué valientes de estar acá, así que pues todo eso se aprecia mucho. Y bueno, pues esta tarde agradezco su presencia y aprecio profundamente la posibilidad de vernos en vivo. Saludo también a quienes nos ven a través de la transmisión que se está haciendo en muchas partes. Están siguiendo este evento y también me siento muy acompañado. Y es porque lo considero una distinción y un regalo de la ciudad que me confirma la mudanza de los tiempos y la oportunidad de abonar a las utopías del encuentro, el diálogo y la obra derivada en torno al cine en sus múltiples formas. En estas paredes, en anteriores ocasiones y acompañado siempre de colaboradores entrañables, he tenido oportunidad de compartir sesiones de cineclub, exposiciones de lucha libre e incluso una curaduría de la Onoteca Pública que lució en algunos muros. Así que atesoro esta oportunidad de reunirnos. Gracias, José María. Y bueno, en tiempos pandémicos, además respetando las medidas de distanciamiento por la pandemia de COVID-19. Bueno, el Atlas del Cineclub que hoy presentamos ha sido posible por la existencia de políticas públicas para la sociedad que han hecho realidad demandas de formación de públicos, capacitación de promotores culturales y la publicación de materiales de guía, estímulo y punto de partida para la curiosidad y la creatividad del público. Puedo asegurar que desde Procine y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
En el último lustro se han consolidado líneas rectoras que se han profundizado e intensificado en la presente administración de gobierno de la ciudad, con un enfoque social, comunitario y solidario, ampliando los públicos del cine mexicano e iberoamericano. Lo que hoy lanzamos a la lectura y la práctica ha sido acompañado por diversas miradas y hay muchas personas que hicieron posible la publicación anterior del ABC Cine Club, Guía de Entusiastas, en la que fue basado nuestra edición. Originalmente, como ya se comentó, se publicó por la Filmoteca de la UNAM con el apoyo de Guadalupe Ferrer, Carmen Carrara, Francisco Ojem y Nadina Illescas, y antes surgió ese vocablo en una sección de Luneta, Gaceta Cineclubista del Centro Histórico, que publicó hasta ahora 6 ediciones con el apoyo del entonces comiso del Centro Histórico, Inti Muñoz Santini, y con Ricardo Bautista, quienes también fueron interlocutores invaluables para presentar una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados que retomó en su momento el doctor José Alfonso Suárez del Real y que nutrió los argumentos a favor de los derechos culturales. Hemos caminado mucho por foros, pantallas y páginas donde sembramos mucho de lo que lleva este atlas, diseñado además espléndidamente por mi hermano del alma Agustín Martínez, que incluye diseños y experiencias realizadas con otro entrañable camarada, Orlando Jiménez, del Cineclub Bravo. En esta edición, Hugo Villa contribuyó con una carta y abrió el centro de documentación, al cual agradecemos a Antonia Rojas, que nos permitió desplegar la galería, que enriquecimos con algunas piezas de la colección de carteles de Zafra Cine Difusión, con nuestro agradecimiento a José Rolo Rodríguez y Jorge Sánchez, que lo que busca es empezar a darle una visibilidad a los carteles emblemáticos del cineclubismo y que eso haga posible su estudio, divulgación y conservación. También tenemos una carta de Claudino de Jesús, presidente de la Federación Internacional de Cineclubes de 2010 a 2019, y con quien hemos compartido un trayecto de claroscuros que nos deja ver las bondades de la política social de un país que hoy, lamentablemente, sufre el daño de la perversidad hecha desgobierno. La política en los gobiernos de Lula permitió mantener encuentros periódicos y lograr muchos de los objetivos que podrán leer en los manifiestos y declaraciones. Así que esperemos que soplen nuevos vientos democráticos en Brasil nuevamente. Hay también letras de Cristian Calónico, amigo y compañero solidario, generoso, que ha abierto y ampliado muchas ideas y con quien venimos desarrollando una intensa agenda de capacitación de formadores, cine y educación, cine en el aula, en el Colegio de Bachilleres y en el Instituto de Educación Media Superior. Y para presentarlo, además el gran gusto de tener a mi amigo Carlos Narro, cómplice del cineclubismo universitario, a mi maestra Ana Namad y mi colega Luis Manuel de la Red de Cineclubes del IEMS, que también forma parte de estas páginas. Hay un manifiesto muy importante con el que cierra, que fue redactado por la red. Y también está aquí mi querida amiga Vanessa, a quien también agradezco sus palabras y pues le da un relieve a este momento que jamás me imaginé que pudiéramos tener, así que también lo atesoro. Y bueno, otros queridos maestros participaron con sus textos. Aurelio de los Reyes, que en 1999, después de un seminario universitario realizado a 45 años del Cineclub de la universidad y motivado por mi interés al realizar mi tesis de licenciatura, que él me dirigía como tutor, me dio el texto que ve la luz en nuestra edición sobre la idea del Cineclub en la época muda, que reveló por primera vez todo un universo de redes y antecedentes a la aparición en 1931 del Cineclub mexicano en la revista Contemporáneos. Aurelio trabajó el tema como historiador y como exintegrante del Cineclub PECIME y fundador del Cineclub de la Universidad Veracruzana en Jalapa, así como animador incansable de ciclos, muestras, libros, cineconferencias y musicalizaciones. Felipe Macedo, historiador y cineclubista brasileño, en uno de sus textos replanteó los orígenes del movimiento cineclubista, ampliando los marcos históricos para recaracterizar periodos y conceptos, y nos regaló su agudo análisis sobre el modelo brasileño que puede dar una analogía precisa a lo que se padece en México con un cine que no llega a las pantallas de las salas comerciales. También contamos con un texto firmado por Julio Lamaña,
querido compañero de Caminos, Pantallas y Páginas, que relata la historia de los encuentros iberoamericanos de cineclubes y que este año recientemente celebramos de manera virtual, contando con una amplia participación de 28 participantes de 12 países y multiplicamos todo con plataformas en Internet. Muchas compañeras y compañeros en cursos, talleres, intervenciones y encuentros cuyos nombres están en las cartas que hemos lanzado y otras que fueron recogidas para intentar una primera reunión de documentos que documente esos propósitos. Instituciones que fueron esenciales para despertar nuevas rutas de encuentros y con quienes hemos encontrado las puertas abiertas, como la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Hay personas que ya no verán este volumen, como mi mamá, que en marzo pasado trascendió a otra dimensión, poco antes de que se imprimieran estas páginas. Pero es justo reconocer que ella fue la que puso en mis manos por primera vez unas fotocopias del reglamento de exhibiciones cinematográficas de la UNAM, en donde se estipulaba el protocolo para su funcionamiento oficial, que dicho sea de paso, en ese momento me pareció difícil de cumplir, pero poco después tuve la suerte de que mis amigos del recién reactivado Cineclub Políticas me invitaran a diseñar carteles y conducir debates. En esas faenas nació el colectivo Jinetes Ampliadores de Imágenes, con quienes muchas hojas y sin estudios después fundamos el Cineclub Bravo y con quienes estrechamos vínculos con la Federación Internacional de Cineclubes, apoyados y vinculados siempre a la Filmoteca de la UNAM, Procine, la Cineteca Nacional, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Museo de la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México. Es cierto que papá y mamá ya no leerán estos capítulos, pero me da una inmensa alegría saber que poco antes de que yo naciera, se acercaron en un cineforum que organizaban en León, Guanajuato, por lo que está inspirado en ellos y se hizo como tributo a los que vienen, a los que lucharán por pantallas soberanas con amor y curiosidad, a mis hermanos y sus hijas e hijos, a Nil, que descubre las galaxias de la cinefilia, y a Lucía, mi compañera, porque además del amor compartimos el cineclubismo en muchas de sus constelaciones. Larga vida a los cineclubes, somos el público. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, y felicidades. Quisiéramos abrir una ronda de preguntas. No sé si alguien tiene, no me ha llegado ninguna por escrito, pero si no, la pueden hacer de viva voz. Aquí hay un micrófono por si alguien quiere hacer una pregunta para que se escuche bien. ¿Nadie? Ahí hay una. Gracias. Bueno. Sí, buenas tardes a todos, a todas. Felicidades. Habrá que leer el Atlas, pero pues de entrada sí parecería ser como ya lo señalaron ustedes los primeros ponentes, pues un largo camino que se ha recorrido durante estos años, este periodo de tiempo. Y pues qué mejor que decía Gabriel, ¿no? Recuerda 1999 en la huelga de la UNAM, cuando estábamos en diferentes cineclubes, que también había esta coyuntura difícil como la hay actualmente. También pues a todas esas personalidades que han transitado para poder hacer posible los textos. Y pues felicidades nuevamente a Gabriel, a todos los ponentes que están aquí, al profesor Cristian, pues bueno, solamente después del agradecimiento, pues un poquito preguntar acerca de estos siguientes tomos, que parecerían lo que comentó el profesor Cristian,
es el primer tomo así como que lo entiendo, luego el cuarto, algo así. Entonces solamente sí parecería un poco así como que no lo entendí muy bien, ¿no? Pero a lo mejor un poquito abundar en esa parte. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Gabriel, ya estás comprometido a escribir otro, cuando menos otro, ¿eh? Creo que ya la presión. Ya está ahí en el horno el que sigue, ya lo estamos armando. ¿Alguien más quiere? Lucía. Bueno, primero muchas felicidades y para quienes vivimos encerrados en nuestras casas, esto es magnífico porque pues escuchar de viva voz sus palabras de todos ustedes pues ha sido muy gratificante y muy reponedor en estos tiempos. Y bueno, felicitar muchísimo a Gabriel. Y creo que sería importante escuchar un poquito sobre el ABC Cine Club y el antecedente de esta publicación, que es enteramente tuya, ¿no? Y en donde todo lo que se encuentra ahí pues tiene que ver con tus propias reflexiones y trabajo del Cine Club. Me parece que sería importante abonar un poco, ya que el Atlas está pues muy basado en él también. Gracias. ¿Gabriel? Sí, gracias. Pues creo que es un poco de lo que también hablaba Vanessa, de cómo ir convirtiendo una práctica que pues seguimos haciendo, seguimos teniendo el Cine Club. Claro. Cada vez que hacemos una programación o que vamos a pensar en la siguiente actividad, otra vez es como si lo estuviéramos haciendo de nuevo por la primera vez, ¿no? Hoy veía una foto del Rolo de José Rodríguez poniendo un cartel de cine y diciendo, como hace 50 años, sigo haciendo lo mismo que hace 50 años, ¿no? Y él está en la Filmoteca de Durango, otra vez pionero, haciendo todas estas cosas, y realmente es como que otra vez lo vuelves a hacer y otra vez. Entonces, creo que de ahí surgió la necesidad de hacer esta especie como de ABC, y entonces aterrizarlo y decir ideas para programar, ideas de difusión, videotecas por aquí en línea, videotecas por acá físicas, hacer la bitácora, hacer la memoria. Y eso después pues se vio que en la edición de la Ciudad de México podía crecer más y le podíamos meter otras cosas. Pero bueno, la idea sigue siendo la misma, y es que me gustó mucho cómo lo dijo Carlos, te lo agradezco mucho, pues sí, que cada que abres una página encuentres algo y eso te lleve a pensar que tenemos una ley nueva de cine en la ciudad, que ahí es en donde dice que por eso existe Procine, que ahí es en donde ustedes le pueden decir a Procine que los apoye. O sea, lo que queremos hacer es como un vehículo, una agencia de ciudadanía, de decir aquí hay una ley y aquí tengo que tener apoyo. No es un libro para que esté guardado, y justamente en la guía ABC Cine Club, ahí ya hubo este desafío de cómo hacer un libro que pueda vivir 20, 30, 50 años, y aquí lo que intentamos hacer es ponerle códigos QR para que sea un libro que esté conectado con internet y que sea un libro que esté llevando y abriendo y ampliando con otros dispositivos a partir del libro. Entonces, como que eso se respetó, se logró mantener y se pudo expandir con más recursos para quienes quieran hacer programaciones. Bueno, pues quería contar una pequeña anécdota de cinecluberos con aquello de esto de si las edades no cuentan o si 50 años después vuelves a hacer lo mismo. Y es justamente, recordé el momento en el que se encuentran dos grandísimos personajes del cine francés. El momento en el que André Bazin tenía, gran teórico, gran historiador también, tenía un cineclub, y había por ahí un muchachillo de 14 años que había echado a andar su propio cineclub y tenía poca asistencia. Entonces se pone a revisar
y se da cuenta que está programando los mismos días que programa André Bazin, con el cinismo que le puede dar tener 14 años y llamarse François Truffaut. Va y se le para enfrente a André Bazin y le dice que ¿por qué no cambia la fecha de sus funciones de Cineclub para así poder garantizar que el Cineclub de Truffaut iba a tener más participación? De esa presentación, después diría Truffaut que eso le salvó la vida, conocer a André Bazin, encarrerarse después en los cuadernos de cine y terminar siendo uno de los más grandes directores de cine. Pero esa hermandad, con gran diferencia de edades, surge de dos cineclubes, de la existencia de los dos cineclubes. Entonces sí, mi camarada Rito lo sabe, hay años y años de separación y años de comunión. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Por favor, Rosario. Muchas gracias. Bueno, más que una pregunta es una felicitación y un comentario porque como profesora del Instituto de Educación Media Superior y integrante de la red de cineclubes del IEM, pues me siento muy contenta y muy feliz de estar presenciando la exhibición, la muestra, la presentación de este libro y bueno, tenerlos a ustedes aquí como historiadora también me identifiqué mucho con la idea del Atlas. Efectivamente creo que esto nos va a ayudar mucho a acercar a los estudiantes justamente a esta forma de mirar el cine, ¿no? Como profesores, como historiadores, como filósofos que estamos aquí, como maestros de física, es decir, estamos haciendo una introducción, una entrada, digamos, muy interesante del cine con toda la idea de nuestras asignaturas y ahora tenerlos aquí pues es interesante preguntarles y plantearles tanto a Gabriel como al maestro Calónico qué va a pasar ahora para el James con esta idea y con esta presentación. Creo que los estudiantes lo van a agradecer mucho, nosotros como profesores lo vamos a agradecer mucho, el que nos permitan continuar con esta idea de la creación de cineclubes. Aquí estamos presentes, bueno, Butaca Cerdán, está presente Cinepsia y bueno, está Cinema Miravalle y hay otros cineclubes dentro del IEM que creo que vamos a agradecer mucho el poder trabajar con este libro, con este ABC y poder enseñarles a los jóvenes a ver el cine desde otra perspectiva, no solamente en nuestras clases y en los análisis, sino a disfrutarlo, como creo que ustedes lo disfrutan y lo hemos disfrutado todos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Esa era la participación y preguntas. Gracias. Bueno, yo respondo brevemente nada más a la pregunta que me hicieron directamente. Ahorita, justo esta semana, estamos participando en las jornadas académicas de los IEMS y bueno, esa desde mi punto de vista es nuestra punta de lanza para entrar de manera importante a los IEMS. Hubo muchas resistencias, tengo que reconocerlo, pero creo que ya están abriéndose, están entendiendo cuál es la propuesta y ya que logremos entrar plenamente, pues vamos a hacerlo a dos niveles, uno con los que ya han venido trabajando con Gabriel y vamos a abrir opciones para los profesores que no han venido trabajando con Gabriel, porque la idea es la formación de formadores, ¿no? Formadores que reproduzcan con sus alumnos una serie de cosas que trabajamos en lo que nosotros llamamos ahora saber mirar, ¿no? Que es la propuesta de Procine. Entonces, creo que vamos por buen camino. Gabriel. Sí, gracias Raquel. Pues creo que lo que es muy importante subrayar es que hay una sustentabilidad aquí muy importante que hay que agradecer de la Ciudad de México y que qué bueno que los tiempos y los relojes y los horarios y incluso hasta los semáforos, pues esperemos que lleguen y estén en mejor